Buen día, hoy les hablaré sobre un caso, 3 leyes y una solución constitucional. Durante un proceso electoral tenemos a 2 candidatos a alcalde de un municipio de Guatemala. Por un lado tenemos a Carlos Méndez, participante del partido político Movimiento Ciudadano, y por el otro tenemos a su adversario Jorge Ramírez, que en este caso no especifica a qué partido político pertenece. Entonces, todo comienza cuando Carlos Méndez difunde un video asegurando que Jorge es culpable de actos de corrupción de contrataciones municipales. En dicho video él lo afirma, eh, muestra fotos de documentos públicos y de contratos. Además, los medios de comunicación lo difunden y se vuelve viral en TikTok y en Facebook. Posterior a ello, Jorge presenta una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral. Y si bien es cierto, Jorge tiene una investigación de parte del MP, pero aún no ha sido dictaminado como culpable ante un juez. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral analiza la situación y determina que Carlos pagó una pauta publicitaria para que el video se volviera viral en dichas redes sociales. Asimismo, le pide a Carlos que retire el video y que se abstenga de publicar contenido similar. Entonces, Carlos, inconforme con ello, presenta un amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahora veamos la colisión de derechos acá. Por un lado tenemos a Carlos Méndez, que él argumenta que tiene libre emisión del pensamiento, tal y como lo contempla la Constitución en su artículo 35. Y por otro lado dice que se le violó su derecho del debido proceso, tal y como está en el artículo 12 de la Constitución. Además, presenta una garantía constitucional, que es el amparo contemplada en el artículo 265 de la Constitución. Por otro lado, vemos la posición de Jorge, que en este caso se le violentó su derecho de presunción de inocencia, porque él no ha sido juzgado en un juicio condenatorio, ni ha tenido la oportunidad de defenderse, vulnerándole su derecho de presunción de inocencia, tal y como el artículo 14 lo estipula. Y por otro lado, se le vulneró su derecho inherente a su persona, como su dignidad, su honor, tal y como lo contempla en su artículo 4 y 44 de la Constitución. Ahora veamos, analicemos las leyes. Por un lado tenemos la Ley de Emisión del Pensamiento. En su artículo 1 y 27 dice que podemos emitir nuestros pensamientos, exteriorizar lo que sentimos, pero que todo ello conlleva una responsabilidad. Aparte de ello, los medios de comunicación se encargaron de difundir tal video. Entonces, Jorge pide a estos medios que hagan una rectificación y que de igual manera, como en el artículo 37 y 39, les pide que hagan una rectificación para limpiar su buen nombre, porque él no ha sido condenado en un juicio. Aparte de ello, puede que a Jorge se le esté calumniando o cometiendo delito de injuria en contra de él, tal y como el artículo 33 y 34 de la Ley de Emisión del Pensamiento lo dice. Ahora veamos la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Dice el artículo 121 que quien es el ente encargado de regularizar, de velar porque los procesos legales, las elecciones sean lo más transparente posible, es el Tribunal Supremo Electoral. Por ello es que Jorge presenta su denuncia ante ellos. Ellos dictaminan o llegan a determinar que Carlos pagó una pauta publicitaria, y esto está contemplado en el artículo 220 y 222 de dicha ley. También puede que hayan sanciones por dicha acción, tal y como el artículo 90 lo respalda.
Además, veamos la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Tal y como lo dice en su artículo 12, es la Corte Suprema de Justicia. Entonces veamos, Carlos, inconforme, pide una acción de amparo, pero él solo tiene 5 días para presentarla. Entonces, la presenta ante la Corte Suprema de Justicia y también es un derecho constitucional. Cabe mencionar que en el artículo 265 de la Constitución lo indica y que presenta su acción de amparo, pero veamos ahora los derechos de cada uno. Por un lado, Jorge dice que puede emitir su libre expresión de pensamiento y que debe llevar un debido proceso, cosa por lo cual presenta su descontento ante la Corte Suprema de Justicia, porque dice que el Tribunal Supremo Electoral, sin más, le envió a que retirara el video de todas las redes sociales y no se le respetó su derecho de presentar pruebas, de argumentar, sino que le dio el fallo a favor de Carlos, de Jorge. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que veo yo acá? Primero, que para emitir nuestra libre emisión del pensamiento, sí lo podemos hacer, pero debemos ser conscientes de que eso conlleva responsabilidades, que no podemos señalar a alguien, que no podemos acusar sin que esa persona antes haya sido juzgada por un tribunal competente y que un juez no haya dictaminado que esta persona es culpable de la comisión del delito. Entonces, por otro lado, vemos que Jorge en este caso se le violó su derecho de presunción de inocencia porque no había pasado por ese proceso. Veamos ahora. También se le dañó sus derechos inherentes como persona, como lo es el honor y su buen nombre, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, Jorge es el agraviado y Carlos se aprovechó de esto para sacar ventaja política ante su adversario. Entonces, Jorge sí deberían de darle el fallo a favor de Jorge, y a Carlos, como utilizó las leyes a su favor, solo cierta parte de la libre emisión del pensamiento lo hizo sin responsabilidad. Siento que la Corte Suprema de Justicia le debe otorgar el amparo parcialmente para no violentar sus derechos, que es el debido proceso, tal y como lo dice el artículo 12. Pero esto no quiere decir que vaya a dar el fallo a favor de Carlos. Eso sería todo. Muchas gracias, licenciado.